Como dijo Kemuel y Leslie, se viene una serie bien chida. Por ahí, ¿se acuerdan que lanzaron por ahí una serie de preguntas para conocer un poquito más acerca de ustedes y de los siguientes temas que íbamos a ver en esos meses? Y los temas que más resaltaron fueron tres. Uno es conocimiento de la Biblia, es el que más resaltó, o de la palabra. Número 2, finanzas. Creo que por ahí andan medios perdidones con las finanzas. Y número 3, si no me equivoco, era el tema de Marisa. Motivación. Como que les falta motivación. Entonces ocupan un coach por ahí de motivación. Va. Entonces, las siguientes 3 series van a tratar de esos temas, ¿no? Vamos a dar el mes de abril con el tema de la Biblia. En el mes de mayo con la de finanzas personales. Vamos a traer aquí a unos, no sé, a lo mejor traemos a Tony, no, ¿cómo se llama este? Tony Stark. Se me va. Bueno, ya. Y para el tema de motivación, ¿a quiénes traemos? No sé. ¿A quién será bueno? ¿A Daniel Javif? Nos vamos a traer a Daniel Javif o a la Bárbara de Regil, ¿no? Para que los motive. El nombre de la serie se llama Enciende tu Biblia. No es de que la enciendas, de encenderla con una flama, sino de que la prendas, ¿no? De que antes saquen sus Biblias, ¿no? ¿A quién trae una Biblia física? Quiero ver quién trae una Biblia física. Kemuel. A ver, ¿dónde está? Ok. Bueno, además de Kemuel y Vic, ¿quién más tiene una Biblia física en este momento? Ya casi nadie, todos las traemos aquí, ¿verdad? En tu celular, en tu iPad, y ahí traes tu Biblia, ahí la lees, haces tu devocional. Entonces, por eso el nombre de la Biblia, ¿no? Antes decían, saquen sus Biblias y el que no traiga Biblia, acérquese a un cristiano, ¿no? Entonces, vamos a darle con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama ¿por qué creer en la Biblia? ¿Por qué creer? ¿Sí está bien escrito? Sí, ¿por qué creer en la Biblia? Miren, la Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia es ese libro al que nosotros vamos cuando queremos buscar alguna respuesta, la mayoría de nosotros, pero muchos de ustedes en algún momento, o a lo mejor en este momento, tienes dudas acerca de la Biblia. Como yo en un momento tuve dudas acerca de la Biblia, ¿no? Como por ejemplo, ¿la Biblia realmente fue inspirada por Dios? ¿Fue escrita por Dios? ¿No la escribieron solamente simples humanos y fue idea de ellos? ¿La Biblia realmente contiene los libros que debería contener o están haciendo de lado otros libros que deberían de estar ahí? ¿Por qué la Biblia católica tiene 70 libros y la Biblia cristiana tiene 66? ¿Por qué? Y sí me explico, o sea, todo ese tipo de preguntas probablemente te las hayas hecho en algún momento y dices tú, yo quiero conocer más acerca de la Biblia. Entonces, ¿qué creen? Es mi tema favorito de la vida. Entonces, te voy a compartir en las próximas semanas, no te lo pierdas, porque te quiero compartir, número 1, ¿por qué debes de creer en la Biblia? ¿Por qué no debes? Pero ¿por qué puedes confiar en la Biblia? En que es veraz, ¿sí? Pero también en cómo está organizada, distribuida, cómo puedes empezar a estudiarla, de qué tratan en general cada texto, cuándo fue escrito, cuáles son los libros proféticos, los libros que son libros, los que se tratan, son historias, son libros de profecía, otros son libros de inspiración o motivación o salmos. Es toda una aventura. Hay algunos que estudian durante años. Tú vas a estudiar 3 semanas, ¿cómo ves? Y ya vas a ser un teólogo. Bien. Existen muchos libros religiosos, muchos, inclusive cientos de libros cristianos basados en la Biblia, ¿sí? Pero solo la Biblia, por su naturaleza divina, tiene la capacidad absoluta para desarrollar en ti una fe veraz. Ahora, dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura, la escritura que escribieron los profetas, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Toda la escritura de la Biblia es útil, dice ahí, número 1, y es eficaz, ¿no? Es inspirada por Dios, perdón. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Qué poderoso, ¿no? Ese versículo es un resumen de lo que es la Biblia. La Biblia, ponlo así, es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Alguno de ustedes la Biblia les ha enseñado a ver lo que está mal en tu vida? ¿Quién? Muchos de nosotros. A mí, ¿no? O sea, yo leo la Biblia, digo, ¿para qué leí esto, no? También que estaba yo, no sabía que eso estaba mal, ahora rayos, ¿no? Nos corrige cuando estamos equivocados, ¿no? A veces tú estás diciendo, Dios, corrige a mi madre, a mi papá, hazles ver tu verdad, ¿no? Y de repente es moco, ¿no? Lees la Biblia y al que te corrige es a ti. Y nos enseña a hacer lo correcto, ¿sí? Muchas veces no te va a gustar. Muchas veces va a ser lo más difícil. Pero va a ser siempre lo correcto, ¿sí? No significa que porque está difícil, Dios, tú dijiste que tú me vas a bendecir, ¿por qué me está yendo mal y que no sé qué y esto? No significa que te esté yendo mal. A veces el proceso para llegar ahí es el que va a estar difícil, pero no significa que sea incorrecto. Y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, la Biblia es una colección de 66 libros. ¿Cuántos? Apréndanselo. Ya van a saber, ya vas a llegar tú con tu mamá a decir, ma, ¿sabes cuántos libros tiene la Biblia? Es 66 libros. ¿Ok? Divinamente inspirados por Dios. Número 1. Número 2. Es la fuente absoluta de verdad con la que podemos evaluar la veracidad de toda creencia. Muchos de nosotros hacemos lo contrario. En lugar de evaluar las cosas, las ideologías del mundo a través de la Biblia, evaluamos la Biblia a través de las ideologías del mundo, y es cuando nos equivocamos. Y es el error en lo que muchos caen. Por eso dicen, eso está mal. Eso que dice la Biblia no es lo que yo veo en las calles, o no es lo que mis compañeros o mis amigos están haciendo. ¿Por qué? Porque estamos evaluándolo, filtrándolo de una forma equivocada. Es la mejor herramienta para corregir nuestra vida. Es la mejor guía para tomar decisiones. Y es el manual que nos prepara para vivir nuestro propósito. Tú puedes ir a cualquier ideología que esté en este momento y que esté triunfando en la vida, y te vas a la raíz. Y la raíz son principios bíblicos. ¿Por qué? Porque funciona. Lo estaba hablando ahorita en el curso de Reset. Hay leyes que se cumplen por el simple hecho de que tú las sigas. Así como la ley de la gravedad, la ley de la reacción, bueno, la fuerza y esas, todas las leyes físicas. No, yo no soy físico, lo siento. Pero todas las leyes que existen en la vida se cumplen, quieras o no. La ley de la gravedad se va a cumplir. Te avientas en un edificio y te vas a partir el queso. Creas en la gravedad o no creas en la gravedad. ¿Sí me explico? Creas o no en el diezmo, en la ofrenda, en que te va a ir bien cuando tú diezmas y ofrendas. Aunque no creas en la Biblia, pero si tú lo haces o lo haces con personas que lo necesiten, te va a ir bien. Porque es una ley. ¿Sí? Si tú honras a tu papá y a tu mamá, te va a ir bien en tu vida. Vas a disfrutar de una buena salud. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios lo dijo y su ley está ahí. Entonces, eso es lo que es la Biblia para nuestra vida. Es un manual. Entonces, a veces creemos, como yo cuando a veces la leo, que por el hecho de no conocer algo no se va a aplicar en tu vida. Pero ¿qué te pasa cuando te detiene el tránsito y te dice que esa vuelta que diste ahí no estaba correcta? Y tú dices, no sabía. Traer vidrios polarizados. Bueno, ya no, creo que ya la quitaron de la ley de Tijuana, ¿va? Ya puedes andar con vidrios polarizados. Bueno, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, alguna ley que tú no sabías que se tenía que hacer? Yo no sabía que estacionarme en blanco me iban a multar. Blanco es para recoger y dejar personas, no para que te estaciones, ¿no? Entonces, más te vale conocer la verdad, ¿sí? Que ignorarla y luego que te caiga el sopetón y te vaya mal, ¿no? La Biblia, número 1, es un libro de fe único, ¿sí? ¿Por qué único?
¿Sí viene ahí? Porque es única en su continuidad. Si lo están leyendo ahí, fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 40 generaciones, por más de 40 autores de todas clases sociales, reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, cobradores de impuestos, y aún así tiene una sincronía y una congruencia de principio a fin sin paralelos. O sea, se han cumplido miles, creo que son como alrededor de 3000 profecías que existen, de las cuales se han cumplido hasta el momento como 2000. El simple hecho de que se hayan cumplido 16, decía ahí, de esas, no viene ahí el estudio, 16 de esas profecías, es una en 6,000 millones de probabilidad de que 15, 16 de esas profecías se cumplieran. Ahora, casi 2000 de esas profecías que se cumplan es una locura. ¿Tienes la imagen ahí, Marisa? Hay una imagen ahí. No sé si la pusieron. No sé quién ha visto esa imagen. ¿Alguien la ha visto? ¿Ya? Ok. Para los que la conocen y los teólogos, estos de aquí abajo representan los libros de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia. No sé cómo están hechos ahí, pero representan los libros de la Biblia, ¿no? O escrituras de la Biblia, más bien. Y estos, que parecen como un arco iris, es una concordancia que tiene esta, por ejemplo, con una cosa que se dijo en el Antiguo Testamento con una cosa que se cumplió en el Nuevo Testamento, etcétera, ¿no? Son concordancias de lo que aquí se predijo que iba a suceder con lo que allá sucedió, o con lo que aquí se predijo que iba a ser, aquí se reafirmó y acá se cumplió. Todas esas son cosas, son relaciones que existen entre las escrituras de la Biblia. Entonces imagínense, o sea, nada más 16 de estos palitos hubieran sido la probabilidad de 1 entre 6,000 millones. Ahora, imagínate todas estas, no sé, pero si algún día tienes tiempo, cuéntalas, ¿no? Un día no tienes sueño, cuéntalas. Son muchísimas. Aún así, se tienen una sincronía y una congruencia de principio a fin sin paralelos. Qué chido, ¿va? Es única la Biblia en su composición. Fue escrita en 3 continentes distintos, en diferentes épocas, en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. Entonces, única en su composición, única en su circulación. Dice, más de 6,000 millones, ¿sí, no? 6,000 millones, ¿sí? De Biblias impresas en todo el mundo, 481 traducciones de toda la Biblia, 1,185 traducciones del Nuevo Testamento y unas 1,300 más en camino. Incluso aquí en México, nada más aquí en México, la Biblia está traducida como en unos, no sé cuántas lenguas hay aquí, pero en todas las lenguas, triqui, zapoteco, maya, no sé. Es que en Oaxaca, por ejemplo, y en Guerrero, que es donde hay muchas lenguas, en Chiapas, en el estado de Veracruz, en Campeche, en Yucatán, que es donde más existen lenguas indígenas. Aquí están los quilihuas, los paipai, los tarahumara, están en Sonora. En todas esas lenguas se ha traducido incluso la Biblia. Entonces, es el libro más vendido, es el libro que más copias se han impreso de él, la Biblia. Única en su supervivencia, ha permanecido a pesar del tiempo, la persecución y la crítica constante. Ningún otro libro ha sido tan atacado como la Biblia. ¿Conocen algún otro? Y ha permanecido confiable más allá de sus atacantes. ¿Ustedes creen? Ya, contésteme esa pregunta. ¿Ustedes creen que si unos eruditos, científicos o escritores, teólogos, hubieran podido refutar alguna de las cosas que dice la Biblia, decir, esto no es cierto, esto nunca sucedió, esto no... ¿Ustedes creen que no hubiera sido ya algo así de bestseller o algo así de hubiera estado en todas las páginas o en diferentes publicaciones? Claro que sí, pero porque no han podido, o sea, estaba leyendo un libro que decía que si tú juntaras
una torre desde el piso hasta el cielo, ¿sí? Desde el piso hasta el cielo. De todas las publicaciones y todos los estudios que han querido demostrar la inexistencia de Jesús y la no veracidad de los libros que están en la Biblia, si tú los juntas a una torre del tamaño de un papel hasta arriba, ¿sí? Fueran más de 2 kilómetros hasta arriba de papel. O sea, así de estudios se han hecho para refutar la Biblia y no han podido hacerlo. Entonces, imagínate, han hecho un alterón en tu escritorio, ¿sí? Pues imagínate ese 2 kilómetros para arriba, ¿no? De estudios. Única en su enseñanza. La Biblia habla de todo, de los tópicos más importantes. La Biblia te habla de espiritualidad, te habla de filosofía, te habla de historia, te habla de antropología, de relaciones humanas, de nutrición, de medicina. ¿De nutrición? Ah, sí, porque luego dicen qué cosas no puedes comer. ¿Sí? Dicen que no debes de comer, por ejemplo, a los animales que rumean, pero que tienen la pezuña dividida. O sea, el puerco no lo puedes comer. Los que rumean, pero tienen la pezuña así, juntas, sí. O sea, las vacas. Luego dice, no debes de comer los animales que tienen, ¿cómo se dice? Como caparazón o algo así. O sea, no puedes comer camarón. Tampoco deberías de haber comido la tortuga, creo. Y así, ¿no? O sea, el libro de nutrición habla acerca de los ayunos, del ayuno intermitente, arreglarse la mano los keto. De medicina, ¿no? Te dice cuánto tiempo debe de estar separado una persona que tiene algún tipo de erupción en la piel, o te dice a qué edad o a los cuántos días tienen que circuncidar a un niño, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Finanzas, ¿no? Es un libro de finanzas. Es un libro acerca del gobierno también. De todo, de muchas cosas, de muchos tópicos habla la Biblia. Es el único libro que puede responder todas las preguntas sobre nuestro origen, naturaleza, propósito y destino. Y por último, es única en su influencia. Es el único libro que continúa transformando millones de vidas a través de los libros, a través de los siglos. Millones. Y ha sido el libro que ha transformado mi vida y que puede transformar también tu vida. Si tan solo le ponemos la importancia que debe de tener. Si la Biblia costara unos $2,000 o $3,000 y fuera muy difícil de conseguir, a lo mejor la valoráramos un poquito más. Pero como la vemos en todos lados y es tan fácil descargar, fíjense que les voy a contar así rapidito, 30 segundos. Una persona que viene al grupo dice que fue una vez a unas clases de coach aquí en Tijuana, en un salón de por allá en Zona Río, donde la persona que estaba hablando, dando el curso, yo creo que estaban cobrando como $1,500, ¿no? Por el curso. Simplemente estaba dando la misma clase que damos en Reset, donde usamos principios bíblicos. Y dijo, y cuando yo tomé el curso de Reset dije, no manches, esta es la clase que estaba dando el tipo de allá, ¿no? Bueno, obviamente él estaba metiendo de su cosecha y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan la Biblia y todo o sea, él lo estaba vendiendo como coaching y como, ¿saben? Como para querer hacer no quiero dar ideas, pero porque, curso para no sé qué, ¿no? Y resulta que estás dando un curso de aquí. Pero ha transformado millones de vidas a través de los siglos porque la Biblia es palabra viva. Es palabra viva. Tú puedes leer un libro de motivación y ahorita te va a hacer sentir bien, pero al rato no hay ninguna transformación en tu vida. Pero puedes leer la Biblia y lo que Dios habla a tu corazón en la Biblia en su palabra, es algo inexplicable. ¿Por qué? Porque es palabra viva, palabra que transforma. Dice que entra por la coyuntura hasta los tuétanos, ¿no? Y no recuerdo exactamente la palabra, pero como que entra y hace un cambio en tu vida, ¿sí? No te deja igual. Número 2, la Biblia es un libro totalmente confiable. Dice, ¿alguien conoce por qué, o alguien sabe por qué están los libros de la Biblia, esos 66 libros ahí?
¿Saben qué pruebas tuvieron que pasar, por ejemplo, para poder estar en la Biblia? Porque hubieron muchos, cientos de evangelios. O sea, incluso está el evangelio de Tomás, está el evangelio de María, está el evangelio de María Magdalena, creo. Hay muchos evangelios que estuvieron en aquel entonces circulando, pero ¿por qué no están en la Biblia? Entonces, vamos a ver qué cosas tienen o tuvieron que tener los libros para poder estar en la Biblia. Porque muchos dicen, simplemente alguien agarró un montón de libros y los puso ahí y ya, esto es la Biblia. ¿No? Cada libro está ahí por una razón específica y tuvo que haber pasado por muchos filtros para poder estar ahí. ¿Sí? Dice, fue ensamblado con un canon estricto. Canon es un parámetro absoluto de una medida perfecta, ¿no? El canon del Antiguo Testamento es el siguiente. El canon del Antiguo Testamento. A ver. ¿Sí lo puse ahí? Ok, muy bien. Número 1. Tuvo que haber sido autoritativo. Es decir, que sean mensajes directamente de Dios. Antes, cuando Jesús llegó, cuando Jesús nació, ya existía una Biblia, que era el llamado Pentateuco, que era el libro que en aquel entonces se estudiaba y de algunos profetas. Había libros que ya estaban en circulación, que eran los que ahorita conocemos como el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento. A partir de que Jesús nació, ahora se le llama el Nuevo Testamento, donde vienen los evangelios, donde vienen los hechos de los apóstoles, donde vienen las cartas que escribió Pablo y donde viene un libro como Apocalipsis, donde narran todas las profecías que ya sucedieron y que están por suceder, que el eclipse no tiene nada que ver, no. Ya miré a muchos ahí con sus teorías ahí conspiranoicas, pero ustedes saben que hay que leer primero la palabra, ¿no? Tiene que haber sido un libro profético. Es libro profético, se cumplió, fue escrito por un siervo o por un profeta de Dios, ¿sí? Para poder estar ahí. Es auténtico, ¿sí? Número 3. Escrito cuándo y por quién dice que fue escrito. Dice el libro la verdad acerca de Dios o del hombre, ¿sí? Tuvo que haber sido dinámico, es decir, que posee la capacidad para poder transformar vidas en cada generación. Tuvo que haber sido aceptado también. ¿Por qué? Por ejemplo, los evangelios. Los evangelios en aquel entonces narraban el resumen o la vida de Jesús. ¿Ustedes creen que si alguien llegara con un evangelio, el evangelio es la historia de la vida de Jesús o de la historia la historia de su vida, ¿no? Si alguien llegara con una historia acerca de, ¿qué te diré? Alguien famoso que viva ahorita. Dígame un nombre. Alguien conocido por todos. ¿De quién? Justin Bieber. Taylor Swift, ¿no? Ok. Vamos a ver a Taylor Swift, ¿no? Y que te diga, no sé, Taylor Swift se muere, ¿no? Vamos a poner. Y que alguien, ¿sí? Alguien empiece a escribir y a decir, Taylor Swift, estuvo casada 3 veces, no sé, por ahí la metieron a la cárcel, pasó tantos años condenada, 6 años, al final la sacaron por buena conducta y, ¿sabes? Un montón de disparates. Y tú vas y le llevas esas historias y las personas que estuvieron o que fueron contemporáneas de Taylor Swift, que son todos ustedes, van a decir, eso es mentira, eso no es verdad, ¿sí? Eso nunca sucedió. ¿Por qué? Porque ustedes lo vieron. Los evangelios, una de las cosas para que fuera aceptado, es que tuviera verdades acerca de Jesús. Es decir, que si alguien le llevaba una historia de Jesús, Jesús sanó a esta persona, a ese endemoniado. Jesús le alimentó a 5,000. Jesús convirtió el agua en vino. Alguien fácilmente,
aquellos contemporáneos de la época hubieran podido decir, eso no es cierto, eso nunca pasó. Él nunca fue crucificado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque era mentira. Pero fue aceptada, ¿sí? Uno de los puntos es que es aceptado porque las personas de ese entonces solamente estaban diciendo, sí, o sea, están narrando la historia de Jesús, de un profeta. Entonces nunca lo refutaron porque fue una verdad. Entonces, una de las cosas que tuvo que haber pasado para que un libro estuviera ahí es que fuera aceptado por las personas contemporáneas o para las personas para las que fue escrita esa carta o ese evangelio. Que fuera inspirado divinamente, es decir, contiene sabiduría o información que no puede venir de un simple humano, ¿sí? Por ejemplo, en la carta, en los evangelios, ¿cómo se pone a los apóstoles? ¿Como héroes o como villanos? La mayoría se ponen como villanos. ¿Tú crees que una persona que quiera escribir un evangelio para exaltarse a sí mismo va a poner a escribir ahí que Pedro traicionó a Jesús 3 veces? ¿No? Que Judas lo vendió por 30 monedas, que, ¿sí? Ellos iban a querer poner para verse mejor, sin embargo, solamente estaban narrando cosas que sucedieron realmente, no para verse bien, sino para narrar una historia. Es apostólico, escritos o entregados a la iglesia por los apóstoles, ¿sí? Cuando había muchos evangelios en aquel entonces de otras personas, pero como no fueron apóstoles de Jesús, no estuvieron cerca de Jesús, no fueron aceptados esos libros. Porque imagínense que alguien se pusiera a escribir un evangelio o una biografía de mi vida si no me conoció, si no estuvo cerca de mí, si no fue uno de mis discípulos o uno de ustedes, que a lo mejor muchos de ustedes, no todos, pero muchos de ustedes me conocen, han estado conmigo en los últimos 3, 4 años, por lo menos. Entonces solamente se reconocía un libro para poder estar ahí en la Biblia si fuera escrito por alguno de los apóstoles. Hubo un libro, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que Tomás fue uno de los apóstoles, pero no fue reconocido su evangelio porque se contradecía mucho con los demás escritos acerca de la vida de Jesús, y decía que, por ejemplo, en uno de los apartados leí que decía que él decía que entre más dinero tú dabas, y de ahí donde se saca, por ejemplo, lo de que tú puedes que podían pagar por la liberación de tus pecados. Entre más dinero tú dabas a la iglesia, más ibas a ser libre de pecados. O sea, ibas a ser más salvo, ¿no? Por tus obras o por el dinero que tú dieras. Entonces, imagínate, eso se contradecía completamente con lo que los otros evangelios y con lo que Jesús enseñó. Entonces, como se contradecía, lo quitaron del canon de la Biblia. Entonces, los otros libros que no califican con este canon son llamados apócrifos. Qué fea palabra, ¿no? Pero así son llamados. Bien, me voy más rápido. Ok. La Biblia, la Biblia fue preservado y reproducido con cuidados extremos, ¿sí? Del Antiguo Testamento, la copia más antigua que se tiene es del año 900 antes de Cristo, ¿sí? Se descubrieron copias después y todas esas cosas, pero la Biblia fue escrita y fue reproducida letra por letra. Existían unas técnicas así medias piratonas donde se ponían así dos rabinos, no sé cómo se le llame a los que enseñan de la Biblia, y se ponían letra por letra a reproducir un libro. Ahorita existen la imprenta y las copias y todo eso, pero antes se ponían letra por letra para que decía que ninguna tilde fuera diferente. Muchos dicen, es que se cambió el mensaje porque antes era un mensaje y ahora es otro. No, fue preservado y reproducido con cuidados extremos. Es respaldada por evidencia histórica, geográfica, arqueológica y filológica. Por ejemplo, evidencia histórica. Hubo uno de los libros
que hablaba acerca de un acontecimiento que sucedió en aquel entonces que era totalmente incongruente. Vamos a suponer que digan que en el 2010 aquí ocurrió el eclipse del día de ayer. Y que digan, sí, el eclipse ocurrió en el 2010. Como la evidencia no era comprobable históricamente, ese libro lo quitaron de la Biblia. ¿Por qué? Porque no concordaba con lo demás, con la otra evidencia geográfica, es decir, en el mismo lugar, arqueológica. Han encontrado estudios, por ejemplo, que de la batalla del muro cuando se derribó el muro de Jericó, han encontrado huesos alrededor del muro, han encontrado escudos, han encontrado espadas, todo eso. ¿Por qué? Porque existe evidencia que respalda esas palabras, ¿no? Entonces, podía seguir y seguir. Dice, miles de descubrimientos validan la existencia de las personas, los lugares y los eventos que la Biblia describe, ¿sí? La filología valida que los libros fueron escritos en el tiempo y en el lugar que dicen que fueron escritos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha dudado alguna vez de la Biblia o de la existencia de Dios? ¿Sí? Yo sí. Yo sí he dudado. He dudado de la Biblia, he dudado de la existencia de Dios. Y lo malo con dudar acerca de la veracidad de algo es que como ya estás dudando de entrada de que esa cosa sea verdad, pues entonces ya te da igual seguirlo o no seguirlo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos decimos cristianos y nos decimos que creemos en Jesús, tenemos que estar seguros que lo que estamos leyendo, que los libros que estamos leyendo son o están ahí escogidos, no porque sean escogidos por ciertas personas, sino que las personas descubrieron, ¿sí?, la palabra y la verdad que Dios les reveló a sus vidas y que pudieron plasmarlas en unas hojas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de aquí no ha sido bendecido con los salmos, por ejemplo? Con los proverbios, con las historias acerca de lo que Jesús y los milagros que Jesús hizo, y que te bendicen y que te hablan a tu vida y que te confrontan en alguna situación de tu vida, que en algún problema o en algo así? Todos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, pero lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que la Biblia es nuestro manual de vida y que es un libro totalmente confiable. Bien, dice en Deuteronomio, tal vez se pregunten, ¿cómo sabemos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. De las más de las 2,500 profecías bíblicas se han cumplido ya al pie de la letra más de 2,000. Más de 2,000. Es lo que les comentaba. La probabilidad de que solo 13 de esas profecías se cumplan es de 1 en 6,000 millones. Profecías cumplidas con el nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesús. El domingo antepasado estuvimos celebrando Pascua. ¿Alguien vino al evento de Pascua? ¿Quién vino? Estuvo muy chido, ¿no? Cuando me dijeron que se fue la luz y todo ese rollo. Una de las cosas, una de las únicas cosas que nos diferencian de las otras religiones como cristianos es que nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Es algo tan loco, ¿ah? Imagínate que alguien esté muerto y de repente resucite. Y no solamente resucite y suba al cielo así, ¡oh!, sino que otra vez esté conviviendo y platicando con los demás. Una persona que fue vista, que literal la hicieron pedazos, que la colgaron, que estuvo ahí crucificado
murió, la enterraron, la embalsamaron y que a los 3 días resucitó. O sea, a los 3 días ya el cuerpo ya huele y todo, pero a los 3 días resucitó. Imagínate lo loco del evangelio o de lo loco de que en aquel entonces se contara eso acerca de Jesús. Y dice la Biblia que se le apareció a más de 500 personas, que más de 500 personas lo vieron. Búsquenlo ahí en los evangelios, eso dice, que se les apareció a más de 500. O sea, no solamente se le apareció a uno, a sus apóstoles, a Tomás, que el hijo que le atravesó la mano con su dedo para que tocó sus llagas. Se le apareció a más de 500. Lo que nos separa a nosotros de otras religiones es que nosotros creemos no en un Dios muerto, no en un Dios que está en una tumba, no en un Dios o en alguien que existió y dejó algunas verdades escritas, sino a alguien que dijo que estuvo profetizado que iban a nacer en tal lugar, en tal tiempo, y que así pasó, que enseñó tales cosas, que sufrió tales cosas, que fue muerto, crucificado y que resucitaría y que después vendría. Todo pasó. Pasó que nació en tal lugar, pasó que vivió tal vida, pasó que enseñó tales cosas, pasó que fue muerto de tal manera, pasó que resucitó y lo único que le falta es que venga. Imagínate. O sea, es lo que nos separa de todos los demás. O sea, todas las otras religiones tienen muertos a sus ídolos y muertos a sus dioses, pero nosotros no. Y el libro o los libros que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 libros que hablan acerca de ese suceso, son comprobables históricamente, son comprobables, se le llama testigo visual. Cuando alguien comete algún asesinato o lo que sea, siempre se van con los testigos visuales, los que vieron directamente. Es comprobable con los testigos visuales de aquel entonces, los que fueron contemporáneos de Jesús, de que Él existió, de que Él estuvo ahí. Todo. Alguien ha tenido una Biblia física que cuando Jesús habla está escrito con letras rojas. ¿Sí? Ok. Antes de yo conocer que todo esto era comprobable y que realmente cada palabra que decían los evangelios era real. Que obviamente los evangelios son un resumen, ¿sí? O sea, decía que el Sermón del Monte terminaban exhaustos, terminaban con hambre. Y el Sermón del Monte tú lo lees en 2 minutos. O sea, obviamente eso no es lo que Jesús solamente enseñó. Es un resumen de lo que Jesús enseñó, pero Él predicaba por horas, ¿sí? Ok. Cuando yo leía las letras rojas, ya voy a terminar. Cuando yo leí las letras rojas, a mí se me enchinaba la piel. Porque yo decía, no manches, es Jesús hablando. O sea, esta palabra que está escrita ahí con letras rojas, Jesús las dijo. Probablemente para ti no tenga el mismo efecto en este momento. Para mí en ese momento tenía un efecto totalmente mágico. Porque yo empezaba a leer. Primero le leí así como si fuera, leí por ejemplo el libro de Job en un día. Y yo dije, yo decía, estaba bien loco, ¿no? Y decía, ¿cuál es el libro, el más viejito? Job, ok, ese libro lo voy a leer primero. Y luego, ¿cuál es el segundo libro más viejito? Pues Génesis, ese libro lo voy a leer el siguiente día. Quería leer un libro diario. En 66 días me quería aventar la Biblia, ¿no? No lo logré, llegué a 3 días y ya estuvo, ¿no? Pero cuando llegué a leer las letras rojas y llegué a ver que Jesús decía, no teman, confíen. Cuando Jesús decía, les conviene que yo me vaya porque entonces voy a mandar a mi espíritu que vendrá y será el consolador. Cuando Jesús decía, yo decía, no manches, o sea, Jesús dijo eso. Este vato, o sea, que está comprobable que sí vino, que sí estuvo ahí, está diciendo estas palabras, que resucitó. Las voy a tomar para mí, pero no tenían el mismo efecto antes, porque yo antes no creía que fuera verdad
o simplemente creía que la Biblia era un montón de instrucciones religiosas que la iglesia había inventado para que nos mantengamos mansitos o mencitos, ¿no? Yo creía eso de la Biblia. Pero cuando luego me meto a estudiar y veo, como ustedes lo van a ver ya en los otros temas, ¿no? Que cada libro fue escrito en un contexto de guerra, en un contexto de cárcel, en un contexto de persecución, algunos, ¿no? En un contexto de revelación como el de Apocalipsis, donde todo lo que miró Juan, cuando miró todas esas cosas que iban a suceder en el futuro. Y digo, wow, o sea, es un libro realmente mágico, que nosotros lo tenemos en menor estima, porque ya lo vemos en todos lados, porque está ahí y realmente no tienen un peso esas palabras. Entonces yo quise comenzar con este primer tema, que a lo mejor no tiene mucha importancia para algunos de ustedes, porque yo creo que si de entrada no estamos seguros de que cada libro que está ahí fue escrito y fue puesto en la Biblia por un motivo específico y que fue seleccionado pasando por todos los filtros que les acabo de mencionar, no vamos a querer leerla, no le vamos a tomar la importancia que debiere. Entonces, sé que hay mucho que tienen que estudiar, no se queden con lo que yo les dije en el transcurso de la semana. Si siguen las redes sociales, les voy a recomendar algunos artículos y algunos libros que ustedes pueden seguir leyendo más a profundidad para que puedan aprender un poquito más acerca de cómo está constituida la Biblia, de qué libros pueden leer para ver el contexto histórico de los diferentes libros, y para que, pues digo, si en lugar de ver TikTok, pues qué mejor que ver eso, ¿no? Que leer algo que te pueda sumar. Entonces, ya para terminar, quiero dejarlos con este salmo, que es Salmo 18:30. No sé si lo puse ahí. Sí. Dice: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. ¿Dónde encontramos todo eso? En su palabra. En su palabra. Ahí donde están, nada más bajen su cabeza y cierren sus ojos. Vamos a terminar este tiempo orando y dando gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Te damos gracias, Señor, por dejarnos ese manual de vida, ese manual que tú inspiraste a los profetas, inspiraste a tus apóstoles, inspiraste, Señor, a todos esos hombres que fueron motivados, Padre, por tu Espíritu, para dejarnos estas palabras de vida, para dejarnos estas instrucciones para nosotros, Señor, que nos exhortan, que nos corrigen, que nos inspiran, Señor, que nos motivan. Así que, Dios, hoy te queremos pedir, Dios, que nos ayudes, Padre, con un interés genuino por conocer más de ti, por estudiar, Señor, este libro que has dejado para nosotros con tanto amor, que fuiste construyendo, Señor, en el transcurso de todas estas generaciones, Padre, para que hoy pudiera llegar a nuestras manos y podamos aprender de él, que podamos creer en su palabra, en tus promesas, Señor, que están escritas ahí para nuestra vida. Gracias, Señor, por esas palabras. Gracias por esos hombres, Señor, que inspiraste para escribir, Señor. Y hoy te queremos pedir que sea una palabra real para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, chicos.